Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas. Aquí como siempre, una reunión más de nuestra comunidad virtual de fe MAPI. Bueno, estamos hablando de los dones del Espíritu, pero desde una visión bíblica. Desde el punto de partida que el Espíritu Santo escogió a el apóstol Pablo para que explicara, para que escribiera sus epístolas y así los primeros miembros de la comunidad mesiánica, o sea, los primeros miembros del nuevo Israel, el Israel de la Biblia, los primeros miembros de la iglesia, del nuevo pacto, nosotros pudiéramos ver como una ventana para ver el comportamiento de ellos con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo con ellos. Luego el Espíritu Santo escoge al apóstol Pablo porque él es soberano. Recuerde que el Espíritu Santo es Jesús, Espíritu Santo. Escoge al apóstol Pablo para que sea el que dé la explicación de qué es el fruto y luego explique cada uno de los dones del Espíritu Santo y luego explique el por qué los misterios dados por Jesús. El apóstol Pablo es escogido, asignado y enviado, pero también es el que Dios le dice, oye, tú puedes y yo quiero que seas tú el que explique esto a los hermanos. Hemos venido hablando desde una visión bíblica de varias cosas. Primero, hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, del Espíritu Santo en el Israel de la Biblia. Luego hablamos del Espíritu Santo, cómo trabajaba en los reyes, que la palabra pastor en el Antiguo Testamento, usted no lo puede ligar con los pastores de el ministerio pastoral que Jesús asignó, porque los pastores, cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento y se refería a pastores, se refería a los reyes de Israel. Hablamos de que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento como el siervo sufrido de Yahvé. Hablamos de por qué hay textos violentos donde dicen que Dios mató o que Dios envió a matar. Y explicamos por qué eso y que jamás eso es así. Dios es Dios de paz. Explicamos perfectamente que no es un Dios de guerra, no es un Dios de guerreros, pero que sí trabaja con ya y lo que al hombre se le mete y pues él respeta su libre albedrío. Lo que pasa es que él no va a evitar que ya porque alguien es necio en su propia opinión, Dios no va a evitar o a detener su plan salvífico, su plan bienhechor, su plan redentor. Hablamos también de por qué
en el Antiguo Testamento, el Israel de la Biblia hizo estas cosas en nombre de Dios. ¿Qué hizo? Mató, destruyó, hizo cosas horribles. Josué cortó cabeza de reyes y los pisoteó. Y antes de cortarle la cabeza los tiró al suelo y les puso sus pies sobre su cabeza y les decía a los tenientes y capitanes de su ejército que también pisoteara la cara de sus enemigos. En nombre, todo lo hacía en nombre de Jehová. Hablamos y explicamos por qué. ¿Por qué razón se usó la violencia y el vocabulario bíblico en el Antiguo Testamento, donde Jehová mandaba a matar? Todo eso lo explicamos y dejamos bien sentado el precedente bíblico de que Dios no necesita un soldado. Dios vino a salvar al ser humano para convertirlo en un embajador del reino de Dios y los dotó con ministerios, con dones y realiza operaciones espirituales a través de esos embajadores. Explicamos que Jesús es príncipe de paz y que el reino de Dios se basa en la paz. No es una paz romana, sino la paz que trae el reino de Dios. Y esa paz solamente la puede tener un nacido de nuevo. Es paz, y hablamos de eso que es característica del fruto, que es propiedad del fruto, que es paz. No es estar tranquilo en medio de una situación adversa. Eso es gozo. Hablamos de que la paz es shalom, la reconciliación con Dios, conmigo mismo, con el prójimo y la naturaleza. El gozo es lo que me mantiene tranquilo y confiado en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Cuando yo escucho una canción que dice, puedes tener paz en la tormenta, es que yo puedo reconciliarme con Dios, reconciliarme con el prójimo, reconciliarme con la naturaleza y conmigo mismo. No importa lo que yo puedo estar pasando o lo que me han hecho. Si lo enfoco por otro lado, estoy saliéndome del marco bíblico, porque esa tranquilidad, esa fe es el gozo, porque yo sé para dónde voy. Entonces, si Dios no me sana y me muero de una enfermedad, Él me levantará cuando venga por su pueblo, y ahí donde está, oh muerte, tu aguijón, y yo recibiré un cuerpo nuevo, y ahí estaré con Él eternamente y para siempre. Esa es la victoria del cristiano. La victoria del cristiano no es ser sano de una enfermedad. Eso es una bendición y hay dones para ello. Hablamos de la fe, que es el don del Espíritu Santo. Es esa fe que no importa lo que pasa, nadie me hará separarme. Yo creo en lo que Jesús y su suficiencia. Hablamos de los milagros. ¿Para qué es el don de milagros en la iglesia? Y no es para hacer gente famosa o gente que se venga a creer la última Coca-Cola del desierto, sino es para que sea manifestado el reino
de Dios. Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios por lo que haces. Cuando hacemos milagros es para que la gente vea que realmente Jesús, el reino de Dios, está en esta tierra, no para otra cosa. Hoy hablaremos del don de profecía. Necesito saber si tenemos los que siempre leen conmigo. El hermano Josafat, la hermana Carolina y la pastora Olga. ¿Pueden leer porciones bíblicas el día de hoy? Estamos ready, dice el hermano. Entonces están listos totalmente. Entonces, 723 espectadores quieren que nosotros tengamos, si nosotros pagamos, pero aquí el que quiere está y el que quiere no está. Nosotros somos como Jesús, estamos a la puerta y llamamos. Si alguno quiere oír nuestra voz, abre su puerta. En este caso, entra al live, no se escucha. Si no quiere estar, tiene todo su derecho. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Leerá el hermano Josafat. Luego, la hermana Olga Marjorie Harkin. Dime, ¿puedes leer, amor mío, o estás en una situación donde no puedes leer? Tú me dices. Bendiciones. Claro que sí, Sí vamos a puedes. apoyar con la lectura. Entonces, Olga Marjorie, usted va a leer Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Y la hermana Carolina, cuando yo se lo diga, leerá Efesios capítulo 4, versículo 11. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 11. Profecía. En griego, profeteia. Pero recuerde, lo estamos analizando desde la profecía como un don. ¿Qué es una profecía? ¿Qué es el ministerio profético? ¿Para qué Dios nos dotó con ese don a los seres humanos vivos? Aquí tengo una pregunta de un muchacho que me dice por mi WhatsApp: pastor, cuando muere un profeta, cuando muere un pastor, un evangelista, alguien de los 5 ministerios, ¿puede transferir su don? ¿Puede transferir su ministerio? No hay necesidad de una transferencia, porque el que los da es Jesús, acorde a la necesidad de la comunidad de fe. Él sabe que necesita la comunidad de fe y así los dota. Ahora, que las personas rechacen ese don, ese regalo, ya no es culpa de Dios. El Señor envía a un hombre, a una mujer y lo dota, le da una dotación para edificar esa comunidad de fe, pero esa persona no quiere ejercerlo, y si lo ejerce, los demás no quieren aprovecharlo, serán destruidos, no porque Dios se enoje, no porque Dios se ponga mal porque no quisieron, sino porque
desecharon el conocimiento, entonces no se puede hacer nada. Sus hijos serán destruidos y todo por haber desechado. Dios hizo lo que correspondía. Dios fue responsable con usted, acercarle a esa persona dotada con lo que usted necesita para continuar. Si usted desechó eso, no quiso apreciarlo, no lo valoró, no lo vio, porque mucha gente no conoce cuál fue el enviado o la enviada de Dios a su vida, y otros no lo valora y son destruidos por el diablo, no por Dios. Al fin y al cabo, el que cometió harakiri, suicidio espiritual, fui yo, porque Dios cumplió enviándome la persona que yo necesito, sea mujer o sea hombre, porque para eso es la dotación ministerial y para eso es la dotación de los dones. Josafat, léanos Primera de Corintios 12:10, por favor. Dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, Olga Mayuri, Jarquín, léanos Romanos, capítulo 12, versículo 6. Repito, Romanos, capítulo 12, versículo 6, Olga Marjorie. Un momentito, Romanos 12:6. Aquí está. Sí. Bueno, bendiciones, y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien. El don profético ha sido totalmente distorsionado para manipular, engañar, y otros, como se acostumbraron a que lo que se les viene a la jupa, no importa si es una tontera, le llaman revelación, está mal enseñado. Y un evangelio mal enseñado hace más daño que el mismo infierno, que el mismo reino de las tinieblas, que el mismo diablo. No podemos obviar que cuando hablamos de profecía, profeteia y profetas, que en griego es así, profetas, nada más que tiene una tilde nae, entonces sería profetas. Entonces, profetas. Entonces, debemos de entender que ahí es donde vemos que hay profecía y hay profetas. Desde la visión bíblica, desde lo que nos está explicando la epístola, hay profecía, hay profetas. Vamos a Primera de Corintios, hermana Carolina. No, mentira. El hermano Josafat es que está en Primera de Corintios 12:10. Ahora, hermano Josafat, una vez que yo he hecho esta reparación, esta explicación de lo que dice el texto, que profeta y profecía y profetas. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:28? Mi querido Josafat, tú que estás ahí en el capítulo 12 de Corintios, estás en tu Biblia ahí. Entonces, Primera de Corintios 12:28 y 29. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29? Te escucho. Dice así:
Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Cuando usted escucha a un predicador diciendo que no hay apóstoles, que apóstoles eran solamente los que andaban con Jesús, que esto y que el otro, ni escuche a ese baboso, porque está claro lo que dice el texto. En ningún momento puso dentro de los 5 ministerios sacerdotes. Eso no existe. Está muy claro, tanto en griego como en hebreo. Pero en este caso, Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en griego. Profecía y profetas. 5 ministerios donde no se menciona la palabra sacerdote. No hay una sola iglesia. Repito, no hay una sola iglesia donde se use la palabra sacerdote refiriéndose a un dotado para que mantenga unido al cuerpo de Cristo. El que menciona la palabra sacerdocio en el Nuevo Testamento es Pablo refiriéndose al sacerdocio de Melquisedec. Y luego el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, Alexander Cruz, y esto lo digo yo, no el Señor. Esto lo digo yo, no la Biblia. Esto me lo invento yo. Esto queda claro que yo lo estoy poniendo. Para mí, el que escribió Hebreos fue Pablo, pero eso no lo dice la Biblia, lo dice este mortal. Ahora, escuche lo que va a salir de mi boca. El sacerdocio de Melquisedec queda plasmado como el sacerdocio de todos los sacerdotes nombrados por la Biblia y el apóstol asignado a explicar quiénes son los sacerdotes hoy en el Israel de la Biblia, en la comunidad mesiánica, en la iglesia. El que fue asignado para que explicara esto fue Juancito. Fue Juancito. Por lo tanto, yo, Alexander Cruz Badilla, les leeré. Si usted quiere acompañarme con su Biblia para que corrobore que yo no le miento, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Repito el texto, donde por primera vez nos encontramos la palabra sacerdotes y cómo son, quiénes son y cuál es su función. Ya venimos con todas las epístolas paulinas, con las epístolas de Pedro, de Santiago, y ahora leemos los escritos de Juan. No se usaba la palabra sacerdote como uno de los 5 ministerios. Repito, nunca se ha usado la palabra, el ministerio sacerdotal. Ministerio profético, maestro, evangelista, apóstol y pastor. 5, el ministerio quíntuple. Entonces, ¿dónde aparecen los sacerdotes? Eso era del Israel de la Biblia. Eso eran los que ministraban al pueblo.
El sacerdote llevaba al pueblo a Dios. El profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios para el pueblo. El sacerdote llevaba al pueblo a Dios y el profeta traía la voz de Dios al pueblo en el Antiguo Testamento. Pero aquí estamos hablando de los 5 ministerios, pero aquí vemos que el profeta es porque tiene don de profeta, don de profecía. ¿Cuál es su función? Hoy, en el Israel de Jesús, ya vimos la función de los profetas en el Israel de la Biblia. La función de los profetas en el Israel de Jesús. No vemos sacerdotes figurando. ¿Por qué? Juan fue el escogido. Juan fue el escogido por el Espíritu Santo para explicarnos la palabra sacerdote en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Israel de Jesús, en la comunidad de fe, en la comunidad mesiánica, en la iglesia. Dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los reyes en el Antiguo Testamento de Israel eran los pastores. Y los profetas eran los que llevaban la voz de Dios al pueblo. Los sacerdotes llevaban el pueblo a Dios. Jesús es nuestro sacerdote. Melquisedec. No hay más. Él nos hizo a nosotros sacerdotes bajo su orden sacerdotal. Hablo despacio porque esto, muchos ya están tarugados. Esto no lo digiere cualquier mente. Tiene que abrir su mente a lo que dice el texto y no a lo que dicen los institucionalistas falsos, engañadores, estafadores. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote. Como no necesitamos que nadie nos lleve a Dios, ya hay un sacrificio hecho por nuestros pecados que paga nuestras faltas. Entonces dice Jesús, yo, el sacerdote, sumo sacerdote, voy a pagar esa deuda y los haré a todos sacerdotes. ¿Qué significa eso? La función sacerdotal es llevar el pueblo a Dios. Todos somos sacerdotes porque podemos ir a Dios cuando nos dé nuestra regalada gana. Ya no nos tenemos que esperar como hacíamos. Mi esposa y yo estamos viendo una serie extraordinaria en HBO que se llaman Los Reyes. Es una paráfrasis extraída de un libro que se llama El perfil de los 3 monarcas, los primeros 3 reyes de Israel. Y es linda esa paráfrasis, porque Dios permitió que con los pocos capítulos que hemos visto, yo pudiera entender aún más esto. Los sacerdotes venían, recibían la ofrenda, el holocausto que ellos traían, y ellos presentaban el pueblo ante Dios. Los profetas recibían de Dios las instrucciones y ellos se las decían al pueblo. Hoy, todos somos sacerdotes. Cuando nacemos de nuevo, podemos ir y presentarnos a Dios como ofrenda fragante. Por eso así lo dice la palabra. Ofrenda.
Y cuando alguien busca tu sacerdocio, tú le puedes decir a él cómo vaya a los pies del Señor y se convierta en un sacerdote también como tú. Y él podrá seguir teniendo acceso directo. Acceso directo. Yo no necesito a mi esposa para entrar, a hablar, a relacionarme con Dios. Ni mi esposa me necesita a mí para dichas cuestiones. El ministerio sacerdotal desaparece al haber un máximo sacerdocio que no vio corrupción, Melquisedec, Jesús. Entonces, al hacernos todos sacerdotes, ¿por qué y para qué nos hacen a todos sacerdotes? Dice el texto, no lo digo yo. Dice, y nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Tú eres de Dios, porque ya los reyes no son los pastores. Así lo decidió Dios. Entonces vemos claramente cómo hay 5 ministerios bien plasmados con funciones radicales. Y es unir el cuerpo de Cristo. Y ese montón de sacerdotes, no hablemos de eso, porque a usted ya Dios le explicó a la luz de la Biblia quiénes son los verdaderos sacerdotes. Una vez que aclaré eso, mucha gente que me está escuchando afuera estará diciendo, nos han engañado toda la vida. Sí, pero no te preocupes. También las instituciones evangélicas han engañado a los seres humanos con los 5 ministerios, porque no les explican como la Biblia lo explica, como el autor bíblico quiere que usted lo entienda y como él quiere explicarlo, porque a él lo inspiró el Espíritu Santo, o sea, Jesús. Viendo esto, qué lindo cuando dice que los apóstoles los puso Dios. Josafat lo acaba de leer. Cuando usted escuche a un hombre diciendo que los apóstoles aquí, que eso no existe, que tú que el otro, usted le va a decir, no lo puedo seguir escuchando porque usted está hablando puras estupideces y te estás convirtiendo en un antibíblico. Y ya tiene la cita. Ahí es donde tenemos que leer para continuar desde la visión bíblica, desde la literatura bíblica, desde lo que el autor del libro bíblico nos quiere enseñar a nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 11, y le toca a la hermana Carolina leernos Efesios capítulo 4, versículo 11. Hermana Carolina, la escucho. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo. Así que cuando alguien venga a venir a hablar tonteras de que el apóstol no existe, hay que decirle, usted está más perdido que el bebé de la Llorona. No aparece. No aparece el bebé de la Llorona. Esa leyenda la contaba mi tatarabuelo y nunca ha aparecido. Todavía esa mujer lo busca en los ríos, en las noches, en las quebradas, en los yurros, en los riachuelos. No aparece el bebé del chiquito de la Llorona. Y el que diga que no hay apóstoles puestos por Dios está igual de perdido a ese bebé. Ese ejemplo es para que usted me entienda. Ahora, lo que pasa es que el apóstol no es como lo figuran. El apóstol
que fue un discípulo del mismo Jesús, ¿cuándo se convirtieron en apóstoles? Cuando llevaron el mensaje a las personas tal y como Jesús lo enseñó. Ni le quitan ni le ponen. Y cuando Pedro quiso salirse del saco para agradar a los sacerdotes que se convertían al evangelio, pero aún traían sus cochinaditas, vino Pablo y le dijo: lo que haces es de condenar. Y Pedro se abocó y fue restaurado. El apóstol es en hebreo el chalab de Dios. Es el mensajero que lleva el mensaje, pero un chalab tiene una característica: da el mensaje tal y como se lo da. Ejemplo, yo le digo a mi esposa: vaya donde Yeskel y le dice que me traiga, que me mande una bolsa con agua. Ella va y le dice: Yeskel, dice mi esposo que le envíe una bolsa con agua. Es chalab, está dando el mensaje tal y como se lo di yo. Pero si ella dice: Yeskel, dice mi esposo que le envíe agua en una bolsa plástica fría, ojalá metida en un termo con hielo para que no se caliente, es un mensajero, sí, pero no es chalab, porque no está dando el mensaje tal y como se le dio, sino que ya ella quiso mejorarlo desde su perspectiva. Y lo que tiene hoy en día a la humanidad matándose es que todo mundo quiere arreglar lo que está escrito y vienen a adornar según ellos para mejorarlo. O sea, que se creen mejores que el Santo Espíritu que inspiró aquella letra. Ellos dicen: no, aquí no está bien explicado. Lo voy a explicar yo. Bien. Aquí el Espíritu Santo no inspiró correctamente al escritor. Yo sí puedo mejorarlo. Y ahí nace la eisegesis. Y por eso es que tenemos un mundo lleno de instituciones anticristo. ¿Por qué? Jesús dijo, fue de la boca de aquel que nos salvó, que dijo: un reino dividido no prevalece. Y si usted nota, todas las instituciones están divididas. Hasta las mismas instituciones católicas. Dentro de los católicos hay grupos de la Renovación Católica que se huela garrote con los demás y con aquí y con allá, que aquí que allá, entre ellos mismos. Igual nosotros, los pentecostales se agarran con los bíblicos se agarran con los anabautistas con los luteranos con los bautistas, y que si viene Cristo, que no viene Cristo, que no hay rapto, que si hay rapto, y aquello es una desgracia humana que uno dice: ¿dónde diablos voy? Hay que ir a la comunidad de fe que haga lo que el texto dice y punto, sin preguntar, sin hacer, sin complicarse. No es por nada, al César lo que es del César, pero para eso está MAPI. Aquí no venimos a inventar cómo mejorar el agua tibia, porque ya alguien inventó cómo se calienta eso. Qué lindo que es explorar la visión neotestamentaria de la manera que lo estamos haciendo nosotros, amados hijos. Quiero decirles hoy que yo me siento tan contento de estar aquí,
que esta clase se me está haciendo chiquitica. Ya me quedan 20 minutos. Pero vea, yo le voy a decir una cosa. La profecía cristiana primitiva, o sea, de la primera iglesia, que estamos hablando aquí teológicamente con un léxico importantísimo. Entonces, cuando nosotros vemos que la profecía cristiana primitiva consistía en mensajes inspirados, mensajes comunicados a través de mensajeros carismáticos. Por medio de estos mensajeros se daba a conocer la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios universal, como hay una palabra universal que transmite esa voluntad, y hay una voluntad de Dios personal. Pero en este caso estamos viendo la primera voluntad de Dios, la voluntad de Dios salvífica. Entonces, estos mensajeros carismáticos, por medio de esto se daba a conocer la voluntad salvífica de Dios. Por tanto, para la humanidad como para la comunidad cristiana misma, para ambos, una general y otra ya empieza a especificar. Había una para todos y había otra para la comunidad en sí y en concreto. Pero la profecía no era autónoma. La profecía autónoma es satánica. Y me gusta predicar aquí porque aquí nadie me agarra a garrotazos, ni lo más que hace es apagar y salirse, porque si se pone a jugar de loco, yo aquí lo silencio. Es lo bonito, es lo único bonito, pero me gusta más cuando nos reunimos todos, ¿verdad? Y nos vemos las caras, pero ya esto está funcionando. Entonces, la profecía no era autónoma, no es autónoma. La profecía que viene de Dios no tiene autonomía. No existe la autonomía. Todas las profecías autónomas o profecías con autonomía son meramente humanas desde su intelecto, conocimiento, etc. Podemos pensar que puede ser hasta un consejo. O me di cuenta de un chisme y quiero hablar de ello. Pero la profecía que viene de Dios no tiene autonomía, no es autónoma. ¿Por qué? Porque mediante el don espiritual del discernimiento, y muy especialmente a través de otros profetas, Dios otorga a la comunidad la capacidad para evaluar estos mensajes. ¿Cómo? Sí, señor. Nosotros en nuestra comunidad de FEMAPI a veces nos han llegado ahí profetas y se mandan ahí con sus, dice el Señor, Rambo saca la bazuca, mata, elimina la vaca muca, saliva va, saliva viene. Pero dice el Señor, entonces la comunidad recibió de parte de Dios un poder especial, un poder general. Es más, ahora que soy esposo y un abogado puedo hablar así, un poder generalísimo en este aspecto. Que si alguien se levanta y se suelta una profecía, la comunidad está autorizada porque Dios le otorgó la capacidad para evaluar estos mensajes y destacar aquellos que resultan ser falsos. Hay que destacarlos.
Los voy a dejar para que maduren un poco, para que puedan masticar esto. Por eso necesito, Josafat, tú que estás con Corintios, necesito que agarres de nuevo tu Biblia. En este momento debes de hacerlo rápido. 1 Corintios capítulo 12. Vea lo que estamos hablando. Esto es muy serio, papito. Muy serio. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vuélvalo a leer. Necesitamos ver, porque recuerde, estamos acá. Dios otorga a la comunidad la capacidad para evaluar estos mensajes y destacar aquellos que resultaban ser falsos, pero veámoslos a la luz de la enseñanza de la epístola. 1 Corintios 12:10, Josafat, por favor, suelte esa palabra, que yo sé que la tiene usted ya en sus dientes. Dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora córrase al capítulo 14, sin perder el hilo. Usted con su mente ahí, sabiendo lo que acaba de leer Josafat, váyase al capítulo 14 y lea el versículo 29. Versículo 29. 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¡Oh! Tremendo. Porque esto no es juzgar desde el aspecto de no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto no es para chismear, escarnecer o burla. Esto es para hacerlo a la manera del reino de Dios. ¿Cómo vamos a juzgar? Con la justicia restaurativa, con la justicia redentora, con la justicia salvífica, con la justicia restaurativa, con la justicia liberadora. Esa es la justicia enseñada por Jesús. Esa profecía lleva esa justicia. Juzguen. Oiga, pero ¿cómo se le ocurre? Está diciendo, hermano, ese hombre que le robó la vaca, dice el Señor que se le va a secar la mano con la que abrió el portillo para sacar la vaca. Así no juzga Dios al que hace lo malo. Hermano, dice el Señor que debes de sanar tu corazón porque tienes un odio contra el hombre que te robó la vaca y eso no te deja disfrutar del estado de Edén, de la nueva criatura aquí en la tierra, porque tú estás enojado con el que te robó la vaca. Es que no puedes disfrutar. Dios te bendice, pero esa miel tiene algo de amargo. Esa miel no es dulce a tu paladar, sino que viene con algo amargo, porque eso es lo que está haciendo que las bendiciones de Dios no sean para ti ese bálsamo que necesitas, porque tú odias al que te robó la vaca. Dice el Señor que Él te puede ayudar para que perdones tales hechos en contra tuya. Ah, eso se parece a la justicia restaurativa. Eso se parece a la justicia de Dios. Eso es Dios hablándome, papito, el Señor, ayúdame. Estoy diciéndole que le quiero ayudar. Pero claro, cuando a nosotros nos dicen que se le va a caer los ojos y se le va a secar la mano y que va a quedar y como decía yo, cuando predicaba un evangelio mal, veré su excremento salir debajo del sobaco. Imagínese, hermano. ¿Usted cree que eso es justicia del reino de Dios? Nada que ver. Recuerde que Jesús
es benigno, benevolente con los ingratos y con los malos. Así dice y así enseñó Lucas 6, mi amado Jesús. Entonces, la congregación, ¿qué es lo que juzga? No es que van a salir diciendo a ese profeta que como hacemos o hicimos, ya no lo hacemos, pero en algún momento lo hicimos mal. Juzguen, o sea, eso que está saliendo de la boca del profeta Jesús, ¿cómo lo enseñó? Va apegado a la justicia del reino de Dios. Josafat, versículo 37, por favor. Versículo 37 de ese capítulo 14 que usted tiene en sus manos. Esa Biblia que usted tiene abierta. Olga Marjorie Jarquín. Usted busque Hechos 3. Hechos capítulo 3. Y como dicen los nicaragüenses, me da una esperita. Hechos capítulo 3. Josafat, quiero escuchar. Primera de Corintios 14, 37. Dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En Mateo 28, del 19 en adelante, Jesucristo dijo: id y haced discípulo a las naciones, enseñándoles que guarden mis mandamientos. Yo agarro Primera de Corintios, esa epístola a los Corintios, a la iglesia en Corinto, del versículo 37 del capítulo 14, y la paso por el filtro de Jesús. Wow, ahí dice que esto que dice Corintios acá es un mandamiento directo de Jesús hacia Pablo, y Pablo lo escribe para que nosotros lo recibamos. Lo debemos de ver así, sin ponerle maquillaje, papá, sin ponerle adornitos ni merengue. El quequito se come seco, nada de hacerle figuritas, nada de ponerle merenguito. Ahí está un mandamiento. Cuando ustedes le vengan a soltar profecías, usted dice: bueno, Jesucristo me dio un escudo, su palabra con un mandamiento. Voy a llevarlo a la justicia divina y no estoy cometiendo ningún tipo de pecado, porque por ahí dice también otro mandamiento que Jesús dio en el 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí Jesucristo dice: a las profecías yo mando que se eleve a la justicia del reino de Dios, para ver si reúne las condiciones, las cualidades, los componentes, los ingredientes de la justicia del reino de Dios. Si no, esa profecía no salió de Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo la Biblia nos aclara cualquier duda? ¿Cómo sé yo si una profecía es del Señor, hermano? Usted le conteste. Le aconsejo que se reúna con nosotros en MAPI, ya sea presencial o virtual, para que aprendas. Porque ahí enseñamos lo que el autor del texto quiere enseñarnos a nosotros, no lo que nosotros le queremos poner al texto para tener un montón de gente haciendo lo que yo quiera y beneficiándome de ellos, o enseñándole tonteras, como que ahora los sacerdotes son verdad, los sotanudos. Sin mucho preámbulo, decía un ex discípulo mío, vamos a continuar. Bueno, tengo que parar aquí porque es mucha información para hacer una pregunta. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos hablado? Porque vamos a entrar ahora al grueso modo de la enseñanza. Ya vamos a entrar a algo más profundo. Si queda alguna duda, es el momento que me la hagan. Si tienen alguna pregunta, es el momento que me la hagan.
para continuar, porque ya casi tengo que cerrar la transmisión, ¿verdad? Entonces, ¿queda alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario antes de continuar a la segunda fase de esta enseñanza? Escucho. Hola, hermana Priscila, qué bueno que nos esté acompañando hoy. ¿Hay preguntas? ¿Un chiste? No, son bromas, son bromas. Continuamos. Hermano, Ajá, perfecto. Dime, hermano Josafat. tal vez una explicación en cuanto al don de profecía que no tiene autonomía o que no es autónomo. Tal vez una explicación ahí como más. Tal vez lo que entiendo por autonomía es que no tiene autor o En personaje este directo. caso, sí, está bien. Está muy bien formulada su pregunta, mi querido Josafat. Uno no debe nunca de quedarse con una espinita, nunca, jamás. Porque aunque usted no lo crea, al yo quedarme con una duda y no ser aclarada esa duda, yo voy a entender todo lo que sigue mal. Por eso fue que yo me detuve aquí. Porque si no, si tú no aclaras esa duda, todo lo que yo diga aquí en adelante, usted lo va a recibir mal, mal. Al hablar de autonomía, no estamos hablando de autoría. Autor es la persona que de él está saliendo, de sus capacidades, de todo el escribir algo. Es autor de una canción, de una historia, de un libro, etcétera. Es autor. Pero cuando hablamos de autónomo o autonomía, el otro es autor o autoría. Esto es autónomo o autonomía. Hablamos de que yo puedo hacerlo como a mí me dé la gana. Yo tengo esa autonomía, yo puedo ser, yo no tengo que sujetarme a una ley, a esto o al otro. Yo decido si me involucro o no, nadie me puede obligar. Pero a mí me gustaría una definición, Josafat, de autonomía desde un profesional en derecho. Y gracias a Dios en nuestras filas tenemos de todo. Si alguien nos pregunta algo de construcción, ¿verdad? De edificación, de UNICEF, que corte confección y de muchas cosas más. Tenemos aquí un montón de gente que nos puede ir ayudando y no es, eso es lo lindo de la comunidad. Amor, desde una perspectiva de la ley que usted representa como abogado, en Nicaragua, ¿qué es autonomía o autónomo? Muy buenas noches, bendiciones a todos. Referente a la consulta, en términos legales, acá en Nicaragua, para nosotros la autonomía es la capacidad de una persona, ya sea una comunidad o ya sea una institución o ya sea un territorio, para tomar sus propias decisiones y en este caso hasta gobernarse por sí mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos en Nicaragua, en la zona que nosotros vivimos, la región autónoma de la costa Caribe Sur, hay una autonomía donde el gobierno central respeta algunas decisiones del gobierno, en este caso estatal de la región. Y esto obviamente va basado a la misma constitución política, porque ninguna ley puede ir encima de la constitución política. Pero en palabras más claras, la autonomía es la capacidad que tenemos personal de tomar decisiones propias sobre alguna situación. Entonces, al llevarlo a la literatura bíblica, vemos que al hablar de la autonomía no es que el profeta lo dijo y todo el mundo, no señor, la iglesia, Dios les mandó. Es que el problema es que ahí sí es un mandamiento para que la iglesia cuando escuche la profecía la juzgue. Entonces,
Cuando hablamos de esto que Dios quiere que hagan, ¿verdad? Que la profecía sea juzgada, o sea evaluada con la justicia del reino de Dios. Y si esa profecía tiene esos elementos, esos ingredientes, esos fundamentos y esas acciones propiamente enseñadas por el reino de Dios, entonces al tener esos principios que Jesús enseñó como reino, como justicia de reino, esa profecía viene de parte de Dios. Pero si no reúne esas cualidades, esa profecía la inventó alguien, se la puso otro demonio, quién sabe quién, o su propio intelecto, o un chisme, pero Dios no está hablando allí. Josafat, no quiero que tengas pena. Si te quedó claro, dímelo, y si no, conozco de 10 a 15 ejemplos para ayudarte a entender esto, porque a mí me costó. Como le digo, yo tuve que ver una serie para que se me iluminara la jupa, y hace pocos días, pregúntele a mi esposa, dime, Josafat, ¿le logré contestar su pregunta? Sí, hermano, claro, me quedó muy claro, más con la explicación de la hermana también. Es que somos un equipazo, mi hermano. Vieras cómo aprendimos a hacer cosas juntas. Entonces, al saber ya esto y al entender esto, se reconocía en Jesús al esperado profeta. Los profetas profetizaban un profeta venidero. Los profetas profetizaban que venía un profeta. Y era Jesús. Ahora, ese profeta traía las características de un gran profeta del Israel de la literatura bíblica. Y era Moisés. O sea, que los profetas profetizaron que así como Moisés fue profeta del Israel de la Biblia, Jesús era el profeta de su Israel, del Israel de Jesús. Yo les voy a leer para que ustedes no pierdan los libros que tienen ahí, porque los voy a necesitar. Pero yo sí les voy a leer Mateo, capítulo 21, versículo 11. Dice así, Mateo 21, 11. Y al entrar en la casa, perdón, estoy mal. Mateo 21, 11, ¿qué año que es esto? Dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí la gente reconoció a Jesús como también profeta. Jesús vino a fundar el ministerio quíntuple. Y aquí la gente en Mateo 21:11 lo reconoce como profeta, como el profeta esperado. Ahora, Hechos capítulo 3, versículo 22. La hermana Olga tiene a Hechos 3. Por favor, léanos. Hechos 3, ¿cuánto? 3:22. Hechos 22. Ok. Bueno, dice Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
Entonces el Moisés, el profeta del Israel de la Biblia, dijo, el Israel de Jesús también tendrá un profeta como yo. Y lo tienen que escuchar como a mí, ustedes me escuchan, lo tienen que escuchar ellos. Debemos de entender que aquí no es para que nadie salga sintiéndose la última Coca-Cola del desierto, o que nadie salga diciendo que Dios lo usa más a él que a todo el mundo y que él es un ungido porque hace esto y porque hace el otro. No, todo tiene que ver con Jesús, y Jesús es el profeta, el Salvador, el Maestro, el Mesías, el Rey de Reyes, porque nos hizo a nosotros reyes también, así lo acabas de escuchar en Apocalipsis 1:6. Él es Rey de esos reyes, así que nosotros somos reyesitos. Nada más, ¿para qué? Para que sepamos que nosotros somos también sacerdotes. Entonces, ahora, los 5 ministerios es con lo que nos vamos a proyectar, revelar para ayudar, para llevar, para salvar, para hacer cositas. Pero todo es de Él. Él es. Nosotros debemos de darle gracias a Dios que Él en su misericordia. Nosotros debemos de darnos con una piedra por el pecho que usa semejantes utensilios, ¿verdad? De deshonra. Algunos de honra. Yo todavía no conozco ninguno, pero algunos eran de honra. Y debemos de saber que esto está bonito. Ahora, amor. Adelántese al capítulo 7. Adelántese a Hechos capítulo 7. Y en el capítulo 7, una vez ubicada ahí, busca el versículo 37. Y el versículo 37 de Hechos 7 nos dice lo siguiente. Dice Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, y a él oiréis. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que Jesús es un profeta. Bueno, ellos agarraron ese texto y de ahí dijeron es profeta, no es hijo de Dios, pero se quitaron los demás. Es hijo de Dios, es creación de Dios, pero no agarran los otros textos donde dicen que Él es Dios y que recibió adoración, porque solo la deidad recibe adoración, pero esos lo eliminaron. Entonces es la misma cuestión. Agarro los versículos que me sirven y los que no me sirven digo otra cosa, le pongo cualquier tontera y los elimino, los desaparezco, que sigo igual, estoy mal. Yo hace poco estaba muy involucrado con un grupo, con una comunidad de fe, me gustaba, hasta que llegamos a un tema delicado. Y ahí vi cómo ellos, como los testigos de Jehová, agarraban los textos que les ayudaba a su teología, pero los que yo leía y dice, pero de aquí ustedes me enseñan que me fije en el texto dice esto, entonces, no, ese no, entonces ese no, es que es lindo, qué bonito, son los que ustedes digan, los que tengo que aceptar y los que ustedes digan tengo que desechar. Así no es, papito, voy jalando también de aquí. Y eso me ha ayudado a entender que mejor me quedo con un grupo de personas pensantes que lo llevan todo al análisis, que lo llevan todo donde tiene que ser, y me quedo con ellos y hacemos comunidad, aunque sean 2 o 3, pero lo que me interesa es que ahí esté el Señor. Alabado sea Dios. Hoy estoy enseñando lindísimo. Y vean, hermanos, yo les voy a decir una cosa. En Jesús estaba presente no solo la plenitud de la ley. Y esto que voy a decir es tremendo, sino que también el pleno florecer del profetismo. Ahí nacía el espíritu y el profeta, el ministerio profético, por llamarlo de alguna manera, venía ya desde el Antiguo Testamento porque era su característica más importante, la voz de Dios al pueblo. Pero Jesús trae una forma profética
totalmente diferente. Como es el Israel de él, como es una comunidad de él mesiánica, viene, y aquí tienen que poner mucha atención, viene con el ministerio profético recargado 4.0, 2.6, 2.10, como usted quiera. Viene a decirle, ahora el ministerio profético no hay el ministerio de sacerdocio como el Israel de la Biblia, es otro sistema sacerdotal. Una cosa es el sacerdocio arónico que viene de Éxodo para acá hasta Jesús. Antes de Jesús se inicia un sacerdocio. En Génesis vemos que Abraham se encuentra con el primer sacerdote que aparece. En Génesis, el libro del principio, del comienzo, Melquisedec. Luego, por razones de la misma situación en que los hombres nunca se fijan en lo que está escrito para hacer algo, para traducir algo que viene de Dios, sino que ellos le agregan lo que se les viene en gana. Porque cuando Jesús le decía, ve al tal lugar, erradica el mal de Amalek, se va y se levanta Samuel y agarra un cacho, agarra todo, se va a donde Saúl, dice Jehová, vaya, mate a los de Amalek, a las mujeres, a los niños, a los animales, no dejen nada. Y Saúl se sentó en un temblor. Y dice, hay que ir a matar a media humanidad, pero resulta que él se sentía con poder también, y es humano, dice, no, y voy a perdonar a estas huilas porque están muy guapas, voy a perdonar a estos animales que están pesaditos y gorditos, pero bonitos, voy a perdonarle a este rey para que se hinque y me tenga que rendir pleitesía, para que vea que yo soy mucho más rey que él. Y llegó el otro, y sigue sin ver lo que ya está escrito. Le dice un montón de cosas, lo maldice, lo desgracia, lo deja peor que nada. Y Dios, a través de Moisés, había dado 10 mandamientos. ¿Qué tenía que hacer yo? Cuando venía un profeta y me daba una orden de parte de Dios, yo iba a los mandamientos para adecuar esa orden a lo que ya está escrito. Jesús dice, señores, ahora van a venir profetas y van a venir predicadores y van a venir un montón de gente. El cielo pasará, la tierra pasará, mi palabra no. Ustedes, de lo que está saliendo de la boca de esos individuos, usted se viene, ¿qué dije yo? WhatsApp de grupo. Y lo que vale es eso. El resto es pura tusa. El resto es pura materia fecal mal organizada. Pura hablada mal oliente. El resto no se le hace caso. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Pero dígame una cosa, Samuelito, ¿qué le pasa? Si los 10 mandamientos dicen, no matarás. No matarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Samuelito le dice, no, es que el prójimo somos nosotros, los hebreos. ¿Los demás qué son entonces? No son prójimos. Y así manejaron ellos para poder andar matando a todo el mundo. A como hoy la gente está diciendo que los de nosotros, ¿y los otros qué son? No son prójimos. Entonces Jesús viene y dice, ¿oíste que fue dicho? Porque como ustedes lo malinterpretaron, yo os digo. Ahora sí viene bien interpretada la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bendecirás al que te maldice y amarás a tu enemigo. Ya ahí se cayó la boca a todo el mundo. Y ahora Jesús dijo, van a venir hablando, van a venir predicando, van a venir enseñando, pero usted no es un guanijo. Fíjese que dije yo, compárelo y no pierda el tiempo oyendo a un individuo que lo que habla son puras babosadas.
Ya la palabra está, ya la enseñanza está. Usted verá si le hace caso a las yeguadas, a los chiflados. Jesús estaba presente, no solo en la plenitud de la ley, sino también en el pleno florecer del profetismo. Y para que usted entienda esto, y aquí sí no me costó mucho llegarle a esto, porque como estamos estudiando el libro de Mateo y ya voy llegando al capítulo 21, yo sí voy adelantado, ustedes son los que van atrasadísimos, pero ya, esos son ustedes. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad? Yo se lo leo porque los otros hermanos tienen los otros libros ahí que también necesito que me los lean. En el versículo 17 dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y Jesús percibía su propia vida, al igual que la de sus seguidores, en la misma línea de los auténticos profetas antiguos. Porque mire lo que dice el 12. Mateo 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, ahí estoy equivocado, hermanos. Discúlpenme, me equivoqué con el texto. Mateo 5:17. Lo que me dice es esto. A mí me extrañó, digo yo, pero que me estoy saliendo de contexto. Dice, no penséis, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo se cumplió ya. Ahora nace el nuevo profetismo. Ahora nace el nuevo profetismo, el cristocéntrico. Ahora es el profetismo cristocéntrico. Y créanlo, que aunque lleva una similitud, no es de la misma manera ni con el propósito, porque el propósito de ellos era anunciar la venida de el profeta. Y este profeta ahora nos instruye para que nosotros llevemos, como los profetas del Antiguo Testamento, nosotros llevemos la palabra profética cristocéntrica. Que nosotros llevemos el profetismo de nuestro profeta Jesús. Por eso nos dice, juzguen a los profetas. ¿Está adecuado a la justicia del reino de Dios? Es mi profeta. No está adecuado, ese no es profeta mío. Y Jesús percibía su propia vida, al igual que los de sus seguidores, en la misma línea de los auténticos profetas antiguos. Por eso el 12 dice, el versículo 12 dice, gozaos, 5:12 de Mateo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta persecución es para los que nos atrevemos a decirle la verdad en la cara a un vividor, a un institucionalista.
son pocos los que predican a Jesús, porque desgraciadamente para aquellos que se quieren hacer millonario haciendo esto, no hay forma. Aquí Dios te va a dar lo que necesitas. Y toda la teología de la prosperidad no es palabra profética del reino de Dios. En Jesús no venimos para prosperar. El que no prospera es porque nunca le pidió sabiduría a Dios y no lo tenía, o nunca quiso conocerse y saber cuáles eran sus capacidades. Hay otros que no somos millonarios porque decidimos enseñar y predicar el reino de Dios y vivir con lo que Dios nos da día a día para vivir. A mí un día me dijo una persona, yo era comandante de la policía cuando renuncié en mi apogeo, estaba en ascenso, pero yo renuncié a hacer algo mejor, para tener una posición mejor. A mí no me importa que la gente me vea para abajo y que me por debajé y que digan, ese es, mire, Olga, se casó con un tico, pues ese tico no vale nada, no tiene una cabeza de muerte, es cualquier cochinada. Eso que menos me importa, porque Dios sí sabe por qué lo elegí, por qué elegí esto, por qué elegí enseñar y predicar. Dios sí lo sabe, porque tuve lo demás por basura, no me interesó llegar a ser un ministro, llegar a ser el director de la policía o tener una gran pensión ahorita que ya me estoy volviendo viejo, pero lindo, pero no me interesó. Cuando yo enseño, aunque sea a una persona, a dos, por eso a la gente no le gusta chatear conmigo, yo soy un hombre solitario, porque el que me chatea sabe que yo le dejo audio de 10 minutos, 150. A mí me encanta enseñar, me fascina hacer esto. ¿Por qué? Porque para mí esto es más importante que cualquier cosa. Pero hay gente que no valora esto así. Entonces, ellos no deberían de dejar, yo era dentista, si hubiera seguido con mi profesión me hubiera hecho millonario. Entonces, ¿para qué diablo la dejó si ahora se está lamentando? El trabajo más lindo del mundo para mí era ponerme un uniforme. Yo en las mañanas me ponía el uniforme de la policía. No mi camiseta de metálica, no. Uniforme de la policía. Y salía galante. Me sentía tan orgulloso. ¿Cómo está? Yo llegaba a dar órdenes a la oficina. Todo eso lo tuve por basura. Porque creo que lo que hago está más encima de todo el mundo. Aunque ellos digan, eso es cualquier basura. Y es que yo me siento bien así. Yo estoy tranquilo. Enseñando la palabra profética. Estoy tranquilo. Hermanos, Jesús aparentemente esperaba que el profetismo continuara en su comunidad. Y por eso me encontré una cita, y ya voy a terminar porque ya estamos cerrando, faltan 6 minutos para que cierre. A las 7:30 terminamos los jueves. Jesús esperaba que el profetismo continuara en su comunidad mesiánica. Porque Mateo 10 nos enseña algo poderoso. Mateo 10:41 dice así: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y Lucas 11:49 nos dice lo siguiente. Lucas 11:49 dice algo que a mí me gusta mucho. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por eso el apostolado
hoy en día es tan atacado, porque el apóstol no es nada más ni nada menos que el que lleva un mensaje tal y como Jesús lo enseñó. Así sea el indio más patarrajá, así sea el tipo más humilde, así sea la persona que, bueno, si enseña lo que Jesús enseñó tal y cual Jesús lo enseñó, ese es un apóstol, ese es un profeta. Y esa es la manera que se lleva la profecía hoy en día, que da vida y vida en abundancia, y que libera, sana, salva. No la adivinación, no lo que hoy conocemos como profecía. Y no es que Dios no haga eso, pero yo debo de entender que es la profecía como Dios, como don de Dios. En su interpretación del derramamiento del Espíritu sobre la comunidad en Hebreos capítulo 2, que todos nosotros sabemos qué pasó ahí, Pedro apela a la visión de Joel. Y por eso en Hechos capítulo 2, amor, usted es el que está en Hechos, a usted le toca leer Hechos 2, 17 al 21. Hechos 2, 17 al 21. Y usted, Josafat, va a leer, si quieres, Joel 2, 28. Joel 2, 28. Para cerrar, amor, ¿qué dice Hechos 2, 17 al 21? Léamelo, por favor. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora Joel 2:28, Josafat, léalo por favor. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta el 32, hermano, leyó. No, versículo 29, continúo. Continúe. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Yo les digo a esos inadaptados, chiflados, que no, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede hacer acá. ¿Por qué ustedes son anticristo? ¿Acaso no dice que ese espíritu que nos da los dones, que nos constituye,
maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, es el mismo que las mujeres reciben también, que es igual. No dice que al hombre va a recibir un tipo de espíritu y las mujeres van a recibir otro tipo de espíritu. ¿Qué es lo que les pasa por estar oyendo a los chiflados, por estar oyendo no a los que tienen una palabra profética, no a los que son apóstoles, sino a este montón de vagabundos? Es que Satanás lo está logrando. Claro, Jesús, ¿qué es lo que hace? Atrasar y atrasar y atrasar los acontecimientos, esperando que se levante un remanente de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores, que enseñen como está escrito, y no el montón de babosadas que las instituciones religiosas están enseñándole a las pobres criaturas humanas. Varios aspectos de esta experiencia son destacados en el texto. En primer lugar, se subraya el papel del espíritu de profecía fuerte. La segunda vez subraya el papel del espíritu de la profecía, y la segunda vez que aparece el término profetizaron en el pasaje. Se trata de una glosa de la comunidad mesiánica, pues no aparece en el texto en Joel, sino que aparece en Hechos 2:18. El espíritu de Cristo con que la comunidad mesiánica fue bautizada fue sobre todo espíritu de profecía. Esto es tremendo. Y aquí es donde los profetas se enojan conmigo. Y en segundo lugar, la frase repetida sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, es una referencia tanto en el texto original de Joel como en la cita en los Hechos a la esperanza expresada por Moisés, cuando dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eso gritó Moisés en Números, capítulo 11, versículo 29. Moisés fue una persona que tenía un corazón muy parecido a Dios, que las mujeres debían de ser iguales que los hombres en todo el aspecto. Hermanos, Moisés, al analizar su filosofía respecto a las mujeres, él decía: la mujer no nació para ser gobernada ni mandada por los hombres. No es que primero el tata y después el esposo. No, ojalá, decía Moisés en sus oraciones, en Números 11:29, todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos, mujeres y hombres. Ojalá pasara eso, para que ya no le dijeran a las mujeres: ustedes aquí, ustedes allá. Efectivamente, el espíritu ha sido derramado sobre su pueblo, sin hacer acepciones, sin distingos. Y en la comunidad primitiva, tanto mujeres como hombres ejercían el don de la profecía y los 5 ministerios. Usted está en Hechos, amor. Y con esto voy a terminar con estas 3 citas. Hechos capítulo 21, versículo 9. Hermano Josafat, Primera de Corintios 11:5. Y la hermana Carolina, Apocalipsis 2:20. Repito, Olga Mayuri, Hechos 21:9. Josafat, Primera de Corintios 11:5. Y Carolina, Apocalipsis 2:20. Adelante, Josafat. No, adelante, Olga. Adelante, mi amor. Hechos 21:9. Dice Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ahora, Josafat. Dice así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
Ahora la hermana Carolina. Apocalipsis 2:20. Yo entiendo que tienen que hacer el traspaso de Biblia, irse al último libro de la Biblia, buscar el capítulo 2 y irse al versículo 20. No se preocupe, yo lo entiendo. Apocalipsis 2:20, mi querida Carolina. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las mujeres han profetizado para Cristo y para el diablo, pero lo han hecho. El ministerio profético. Por eso hablamos de profecía y profeta. ¿Sabe por qué Jesús quiso meter al ministerio profético? Porque ya la profecía está. Es mentira que una mujer no puede ser pastora, que no puede ser apóstol. La primera apóstol en la era de Jesús fue una mujer. Fue la que llevó el mensaje tal y como lo recibió la mujer samaritana. Ese fue el primer apóstol, una mujer, para que se cumpliera lo que profetizó Joel. Mujeres y hombres, y para que les duela a estos chiflados. La primera apóstol fue la mujer samaritana. No fue Pedro. Jesús fundó su primera iglesia en Samaria gracias a la mujer samaritana, a ese apóstol. Ahí se fundó la primera iglesia. Y cuando se la entregaron a Pedro, Pedro la dejó perderse. Pedro la dejó que el diablo viniera y se metiera Simón el curtidor, un adivinador. Y tuvo que ir el Espíritu Santo a hacer de todo de nuevo para rescatar a Samaria. Y por eso Jesús dijo, necesito que vayan y sean testigos, Hechos 1:8, en Jerusalén, en Samaria y hasta Roma, que fue lo último, el confín de la tierra. La última iglesia que se levantó fue en Roma y lo hizo Pablo. Yo no sé de dónde sacan que Pedro fue el primer papa. Por eso digo yo, estamos tan mal, pero tan requete mal, porque no nos fijamos en lo que dice el texto. Y los predicadores evangélicos solo predicar babosadas, prosperidad, y dejaron el rudimento de la palabra de Dios. No se pierda el domingo. El domingo vamos a hablar de que en el Nuevo Testamento descubrimos que el don de la profecía era ejercido ampliamente. Pero bueno, lo hablaremos el domingo. Esto no ha terminado. Este es un tema muy delicado, y por eso voy pasito a pasito, suavecito. Suavecito. No, es despacito. ¿Ve? Yo voy despacito. Yo quiero comenzar por la hermana Carolina, porque a mí me da risa, porque hace que Josafat se reinvente, y eso me encanta porque yo aprendo de las reinvenciones de Josafat. Carolina, ¿qué aprendiste el día de hoy? Porque sé que aprendió mucho, porque este tema no es por dármelas de pero no es cualquiera el que se le mide a esto tan profundo, tan delicado, pero qué rico que es en conocimiento de lo que el escritor nos quiere decir en los textos de las epístolas paulinas, lucanas y también pedrinas. Mi querida Carolina, ¿qué aprendió hoy? Buenas noches a todos, bendiciones.
bueno, lo primero que aprendí es que el apóstol sabe llevar el mensaje claramente, ¿verdad? No, no es un parafraseo, no es que yo le quito o yo le agrego. Y segundo, la parte de la autonomía, que ahí la pastora también nos explicó, porque sinceramente tenía yo como esa idea de que entonces era adivinación lo que yo entendía por profecía y no. Y creo que inclusive todavía, no es que no lo tenga claro, pero me va a tomar como un rato desligar una cosa de la otra, porque de verdad que cuando uno ve en el mismo TikTok o habla con la gente y de todo, sienten que sí, el profeta es el que viene y dice, mañana llueve o mañana tiembla, como ha estado temblando tanto este tiempo y así. Yo pensaría que pues sí se le puede revelar a alguien, pero que eso no es porque ya por eso soy profeta o se me dio el don, digamos. Entonces, sí, creo que es una línea muy delgada entre ser profeta y ser adivino. Qué cosa más linda lo que acabas de decir. A mí cuando me vienen ahí me dicen, dice el Señor, digo, ¿qué hizo la escoba? ¿Dónde está el sombrero? ¿Dónde está la olla negra del sarcófago? ¿Dónde duerme la momia? ¿Dónde está ese? Ahorita se me olvida el nombre de la olla, del cántaro ese grandote. Tiene un nombre brujístico, ya me olvidó. Bueno, Josafat, le toca a usted. Yo voy aquí a derecha e izquierda. ¿Qué aprendió Josafat hoy? Porque sé que aprendió. O ve, hoy sí me las estoy dando yo, porque yo sé que esto fue fascinante. Yo no quería parar mi investigación. Era tan fascinante. Esto es tan fascinante, tan fascinante. Mira lo que sigue, qué cosa más linda. Continúe, Josafat, ¿qué aprendió hoy? Bueno, el don de profecía, la autonomía. Yo tenía una relación de autonomía o una referencia de autonomía en cuanto a instituciones, ¿verdad? Lo vemos aquí con la UCR y algunas situaciones en cuanto a instituciones aquí en Costa Rica. Pues tenía una referencia, sí, pero como el don de profecía es algo espiritual, ¿verdad? Meramente. No tenía cómo aterrizarlo, pero bueno, daba la explicación de los hermanos en la comunidad y entendí muy bien y bueno, al menos creo que entendí el concepto claro, que la profecía de Dios no es autónoma, o sea, la profecía está sujeta a juicio o al juzgar de los de la comunidad de fe a través de la palabra de Dios o enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Eso me quedó bastante claro y, y no, y con ganas de lo que se viene, hermano. Yo espero estar ahí para poder escucharle, que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Sí, le voy a dar una primicia. Estoy haciendo un estudio bíblico que lo voy a dar por TikTok, pero yo sé que ustedes, los días que nos estamos reuniendo son los días que ustedes pueden, entonces ustedes no lo van a poder escuchar. Entonces yo decidí, ahora que vayamos a Costa Rica, si el Señor nos presta la vida, les voy a dar a ustedes en su casa, si el Señor me presta la vida para llegar, eso, se los voy a enseñar, les llevo todo ese estudio, ya lo estoy terminando, ya me falta poquito, y para que ustedes estén tranquilos, cuando lo dé por TikTok, así ustedes no tienen que estar ahí porque ya lo recibieron como primicia. Es un gesto que quiero darles porque ustedes han sido sumamente fieles. Yo les agradezco, Josafat, qué interés, cómo valoran el esfuerzo que yo hago, cómo ustedes dos valoran, hermanos, ustedes las únicas veces que no han estado conmigo, o las únicas veces que no han estado conmigo, ustedes me lo dicen con tiempo, y así yo hablo con los demás miembros de la comunidad, así como otros miembros de la comunidad me han dicho, hoy no puedo, entonces yo he suspendido por esos otros miembros de la comunidad, pero ustedes dos han sido fieles, fieles. Yo recuerdo, Yesquelitos por 6 años nunca falló una sola enseñanza mía, y ya en eso pues Dios ya ahí le dio la recompensa, y entonces ahora no es que falla, sino es que venga pastor, y ya yo ya entiendo lo que está pasando,
Y entonces, y espero que eso también pase con ustedes, que llegue un momento en que el Señor les recompense todo este gran esfuerzo que ustedes hacen. Josafat, la forma que juzgamos la profecía es con la justicia del reino de Dios. Nunca lo olvides. Oímos la profecía, como dice Carolina, no es adivinación, eso ya es un espíritu de Satanás. Cuando un profeta te dice, tiene que venir basada en una enseñanza cristocéntrica, que tenga que ver con la justicia del reino de Dios, si no, no es de Dios. Esa es la regla de oro. Muy bien, Marjorie. Amor, preciosa, qué linda te ves en esa foto. ¿Qué aprendió, mamacita? Porque yo sé que usted aprendió, ya que no hemos podido hablar de este tema, pero yo sé que usted aprendió, amor. ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, bendiciones, ¿verdad? Una vez más a los hermanos. La verdad que esto es muy bonito, muy intenso, llamaría yo la palabra, ¿verdad? Más ese tipo de don de profecía, porque muchos lo han ocupado para manipular. Y es que la Biblia es tan clara que el don de profecía es para edificar, para que fortalezca la fe en una comunidad cristiana, pero muchos han utilizado ese don que Dios les regaló para manipular a un tipo de comunidad o de persona. Pero algo importantísimo, ¿ves? De lo que he venido aprendiendo, como dice el hermano Josafat, igual el término de autonomía en las instituciones uno lo maneja muy bien, ¿verdad? Pero la autonomía en este tipo de don espiritual sí es algo nuevo, ¿verdad? Que igual me quedé analizando el término. ¿Por qué? Porque qué diferencia hay en la parte secular como la parte espiritual. Cuando hay autonomía, yo considero en la parte espiritual, si bien es cierto, si Dios me manda a hablar a través de una persona, a través de un apóstol, a través de un pastor, a través de una persona que tiene el don de profecía, esto yo soy la que tomo decisiones en dos factores. Y yo he tenido esa oportunidad. Lo he tenido porque Dios me ha hablado a través de personas. Igual puedo dar fe. Mi esposo tiene un dicho que dice, digo la verdad y avergüenzo al diablo. En un momento en mi vida mandó a Alexander y me dio y sí me profetizó algo que yo tenía que tomar decisión para poder evitar algo que me iba a pasar futuro. ¿Y qué pasa en esto? Entonces, ¿por qué hay una autonomía en la parte del don de profecía? Porque esto yo soy la que tengo que ver si realmente Dios me está hablando a través de esa persona. Igual, la parte del discernimiento, eso es algo importantísimo, si realmente viene de Dios o viene del diablo, porque como leímos algunos versículos, en este caso Jezabel profetizaba y era una de las que quería matar a todos los hijos de Dios. Entonces hay profecías que vienen de Dios y hay profecías que no vienen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Es eso, tener discernimiento, pero sobre todo tengo que aprender que no es porque la persona me lo está diciendo, no, tengo que saber que eso también tengo que preguntarle a Dios. Y Dios es el que me va a dar la respuesta y también a través de su Espíritu Santo a tomar las decisiones que tengo que tomar para hacerse a la parte de cambio que tengo que hacer o lo que tengo que hacer conforme a lo que Dios me está mandando a hablar. O sea, la autonomía en sí me llamó mucho la atención. Es algo propio que si alguien me da una palabra profética, tengo que saber si realmente viene de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Que para que sea algo que realmente viene de Dios, tiene que ser para ayudarme, tiene que ser para edificarme, no para destruirme, peor, para manipularme. Bueno, eso fue lo que aprendí. Bendición. El Señor me dice que tienes que dormir conmigo esta noche, mi querida Olga Marjorie, para que duermas placenteramente. Eso me dice el Señor en este momento, mi querida Olga Marjorie. Querido Yeskel o Yasmari, no sé cuál de los dos, o si están los dos, ¿qué aprendieron hoy? Bendiciones, buenas noches. Solo un refrescamiento, pero sí muy lindo dándole vueltecita a esos temas importantísimos.
Por lo Sí, menos un yo ejemplo recuerdo. Sí, de todas estas cosas que suceden a nivel mundial, guerra, rumores de guerra, terremotos en todos lados, y ya está profetizado. Normal, pues no pasa nada. Entonces, eso nada más tengo que aportar. no os turbéis. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de esto? Y es que hace algunos añitos atrás, cómo se nos vino el mundo encima, a usted, a mí. Bueno, fue una situación bastante atípica. Pero sí, es importantísimo. Hermanos, y el próximo domingo, yo aprendí muchísimo y estoy explicándoles qué aprendí. Y el próximo domingo nos vamos a meter en una inmensidad donde quiero que traigan un lapicero y su cuaderno porque les voy a dar muchas citas. En un corto tiempo vamos a leer muchísimo porque todo lo que quiero enseñar tiene que decirlo un texto. Es algo que un autor bíblico quería enseñarnos a nosotros y hasta ahí me metí, me logré enfocar. Yo le pedía al Señor, Señor, yo quiero meterme, pero enseñar lo que el autor quería enseñarnos cuando leyéramos esto. Esto es lo que yo quiero enseñar, ayúdeme. Entonces, logré compactarlos, esas referencias bíblicas, vamos a andar ahí por todo el Nuevo Testamento. Mira, es que un montón de citas vamos a leer el próximo domingo y va a ser muy enriquecedor porque la profecía es lo más importante en cuanto a el fundamento de nuestra fe. Porque por eso es que el diablo la atacó de esta manera y la distorsionó y no la tenemos con el poder que verdaderamente es. Es tan grande que Jesús dice, el que atiende a profeta recibirá bendición de profeta. O sea, todo esto lo vamos a explicar mejor y más bonito y con más Biblia. Yo estoy muy emocionado, hermanos. Estoy súper emocionado y le doy gracias a Dios que me permitió meterme en esto. No estoy arrepentido. Y los que están en la escuela, quíntuple de Fundamentos MAPI, si ustedes supieran lo que van a aprender, cada capítulo, como viene cargado de más y más y más y más, ustedes sigan adelante, no se desanimen, retomen sus clases si las tienen abandonaditas, pero es importante que aprendan a Jesús, que aprendan de Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios derrame su misericordia y todo, sobre todo, y sobre todo que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, caiga sobre vosotros. Que su gracia, su misericordia, su amor y su ternura se manifieste en cada uno de ustedes, de hoy en adelante y por siempre. Dios los bendiga. De verdad se los digo a todos ustedes. Los amo mucho y les agradezco tanto, porque si no fueran ustedes, yo no tuviera cómo enseñar esto. Imagínense yo sabiendo todo esto y no poder enseñárselo a nadie. Sería una tortura para mí. Gracias, amados míos. Que Dios me los bendiga. Los amo en el amor del Señor. Cuídese. Hasta luego.